Gente, hola de vuelta. Hoy es el penúltimo partido de la temporada regular aquí en Ciudad Obregón. Hoy juega Ciudad Obregón contra Sultanes de Monterrey. Ayer había ganado Obregón el primer partido de la serie. Van adelante 1-0. Hoy es el segundo partido y el lunes es el último. Me estoy aproximando a la entrada del estadio para que lo vean. Este estadio lo construyeron, se inauguró, mejor dicho, en 2016. Desafortunadamente el equipo todavía no ha podido celebrar algún campeonato aquí, pero ojalá que eso cambie pronto. Esto, gente, que ingreses, voy a palco VIP, es atrás de donde está el catcher. Cuando entras te ponen esta pulserita. Ahorita les voy a mostrar, porque para llegar a esa sección hay que pasar por varias partes que están con rejas. Ahorita van a ver. Ubicado en Ciudad Obregón, Sonora, este es el impresionante estadio de los Yaquis, uno de los recintos de béisbol más modernos de México y Latinoamérica. Inaugurado en el año 2016, este estadio representa un nuevo capítulo para una de las franquicias más exitosas de la Liga Mexicana del Pacífico. Con una capacidad de más de 16,000 aficionados, este coloso no solo destaca por su arquitectura, sino por su tecnología, sus espacios amplios y la pasión que se vive en cada juego. En este video te voy a llevar conmigo a recorrer cada rincón de este estadio, desde las gradas hasta el campo, pasando por las zonas VIP, los pasillos y todo lo que hace que este lugar sea una auténtica casa del béisbol. Acompáñame a descubrir el estadio de los Yaquis, orgullo de Sonora y el béisbol mexicano. Sí. Híjole. Una bola. No. 2 strikes. Uy, hit hasta segunda base. Ahí van. Híjole, le dio en el puro centro a la pelota. Y ahí van. Ahí va la primera carrera y la segunda. Pues empezamos perdiendo. El picheo de los Yaquis. No lo sé, es apenas la primera entrada, pero yo creo que el manager ya debería considerar otro pitcher. Ahorita va 2-0, pero estuvo cerca de caer la tercera carrera. Bueno, vamos a empezar el recorrido por el estadio. La clasificación inició a finales del año 2014 y abrió sus puertas al público el 12 de octubre de 2016. El diseño fue realizado por Gómez Vázquez International y el costo de construcción superó los 500 millones de pesos. Dentro del estadio podemos encontrar uniformes conmemorativos que van desde finales de los años 2000 hasta las versiones del campeonato de la Serie del Caribe, pasando por diseños más recientes como el del año pasado. Cada jersey representa una etapa, una generación de peloteros y una emoción vivida en estas gradas, ya sea una remontada épica, una serie de campeonato o simplemente una noche más de béisbol en casa. Dentro del estadio podemos ubicar 2 tiendas, una es la tienda oficial del equipo dentro de la galería comercial y hay una segunda tienda de una marca internacional de artículos deportivos en la entrada principal. Además, el estadio cuenta con 12 áreas de concesión distribuidas entre gradas, vestíbulos y palcos. Dentro del estadio se encuentran 2 restaurantes interiores, una terraza-restaurante, un bar panorámico y venta ambulante de tacos, pizzas, hamburguesas, boneless, snacks y bebidas. Se sumó este año una cadena internacional de hamburguesas, además de comida local y venta directa en los asientos. El estadio cuenta con 38 palcos generales equipados con internet y cable. Además, 6 palcos para medios de comunicación, totalizando 44 palcos. El nuevo estadio de los Yaquis fue avalado por Major League Baseball, por lo cual
lo convierte en uno de los recintos más modernos y completos de Latinoamérica. El estadio ya fue sede de la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 en 2021. Eso. Ahí va. Bueno, mamá quería que le comprara unas cosas que vamos a ver aquí. Tenemos jerseys, estos son de esta temporada, son para bebés, más gorras, bueno, estos son para niños, son gorritas de niños, mochilas, bates. Yo creo que le voy a llevar a mamá unos bases, las chamarritas. De esta ya tengo una de esas. Mira, la Serie del Caribe. De Santo Domingo. Asistí a esta serie y también a esta, a la de Caracas. Estuve en las dos. No, pero yo creo que le voy a llevar una taza a mi mamá. Listo, ya terminé de hacer mis compras ahí en el Siglo. Le compré una taza a mi mamá. Ahora voy a ir a New Era, a la tienda que está acá enfrente. Voy a ver si encuentro algo para mí, algo que me guste. Listo, gente. Ahí está. Mi nueva gorra de los Yaquis. Desafortunadamente el equipo no ha podido empatar. Seguimos perdiendo 2-1 en la parte alta de la segunda entrada. Esperemos que conforme avance el partido, ya que se pueda meter, le dé la vuelta. Saludos a la familia Pliego, apoyando a los Yaquis y a Pau Valenzuela. Ahí viene ¡Corre, Yaco, corre, Yaco! la mascota del equipo, Yaco. Yaco el Puma llegó al estadio Yaquis hace aproximadamente 3 temporadas, reemplazando a la antigua mascota Tigre Chacho. El personaje fue creado para renovar la animación en el estadio. Cuadrangular de los Yaquis. Cuadrangular. Estamos 2-2. Ya terminó el peligro. Estaba de terminar la cuarta entrada. Se había puesto en una situación difícil. El pitcher tenía jugadores en las esquinas, las primera y tercera. Pero bueno, por fin terminó el peligro. No es cierto. Lo ponchó. Estuvimos cerca de irnos adelante, pero no salió la jugada. Lo poncharon. Bueno, no se pudo, lo intentaron. Terminó haciendo otro out más. Está complicando esa carrera de que haga la diferencia, la está complicando. Desafortunadamente se está complicando. Hay un hombre en segunda, pero no lo ha podido mover, no ha podido avanzar a tercera o a home. Después de 4 entradas, los Yaquis consiguieron avanzar la carrera en la victoria. Está tardado, merecían irse adelante. Gracias, pero vean, está increíble el ambiente hoy aquí en Obregón. Este es el tercer estadio que visito en esta semana. ¿Qué huele? Llevan los Yaquis. Ahí están. Está la gente. Vamos a subir a la segunda planta.
y sí, o sea, zonas para comer. Desbaratando Villarreal. Es la segunda fiesta del estadio. No era por ahí. También en pantalla por primera vez aquí en el estadio, Omar Lista desde Guadalajara, apoyando a los Yaquis. Qué bueno. Bienvenido. Aquí. Vean cómo se ve el estadio. Al fin, el mundo de aroma y la limpieza. La verdad es que es una muy buena experiencia de venir para acá al estadio. Con la velocidad Únicas e inigualables Yaquecitas de... Adivinen qué, gente, miren, lo conseguí. Es una bola de la Liga Mexicana de Béisbol. Era la única que me faltaba. Ya tenía una pelota de la Lidom, una pelota de la Liga Venezolana y una pelota de la Liga Roberto Clemente. Pero aquí en México nunca había podido atrapar una. Yo creo que vivo aquí. Ya llevaba años tratando de atrapar las pelotas, pero por fin fue posible. Gente, tengo muy malas noticias, nos acaban de dar la vuelta. Acaban de entrar 3 carreras. Iban ganando 3-2. Bueno, no, es cierto. Iban ganando 3-2 y ahora van perdiendo 6-3. No sé qué pasó, se descontroló el picheo. Tengo buenas noticias. Acabas de descontar los Yankees. Todavía siguen perdiendo, pero nada, por 2 carreras siguen perdiendo 6-3, ahora va 3-4. Vamos a ver, esperemos que en esta novela los Yankees empaten, por lo menos empaten del marcador. Fin de mañana, abonados. Venta exclusiva de boletos para los playoffs. Así que aprovecha ahí en las oficinas. Desgraciadamente perdieron los Yankees 6-4. No pudieron remontar el marcador. Iban ganando 3-2 y de pronto se dejaron hay mucha gente. Que siga la gozadera, felices fiestas, un próspero 2025. Sobrino, te quiero mucho, ¿verdad? Bueno, no sé qué le pasó al equipo. No pudieron mantener la ventaja y terminaron perdiéndolo. Deseamos que tengan una excelente noche. En el estadio hay mucha gente, pero pues ni hablar. Perdieron, Guasave perdió 10-1, Yankees perdió 6-4. Parece que de la mala suerte soy yo. Bye.